La vida después de la muerte. Hoy vamos a explorar este tema que ha fascinado a la humanidad desde siempre, ya sea desde un punto religioso, científico o espiritual. Aunque no hay una respuesta definitiva, discutiremos en este video sobre diferentes creencias y teorías que existen sobre lo que podría suceder cuando nos morimos. Acompáñame en este viaje reflexivo sobre lo que podría haber más allá. Yo soy Aníbal, bienvenido. Para iniciar vamos a imaginarnos que estamos viendo una puesta de sol. De repente esa luz desaparece, pero eso no significa que esa luz ha dejado de existir, ¿verdad? Esa luz simplemente ha pasado hacia otro lado. Utilizando esta analogía de la luz, muchas culturas, religiones, etc., creen que eso mismo pasa con la vida. De la misma manera, muchas culturas creen que la muerte no es el final, sino una transición hacia otro estado de existencia. Antes de continuar, yo sí quiero poner una premisa e invitarlos a todos a hacer una reflexión personal acerca de esto. No se trata de quién tiene la razón, se trata de que juntos encontremos y reflexionemos acerca de este tema, que desde mi punto de vista es algo muy apasionante para muchos. Esta pregunta ha capturado la imaginación de la humanidad y ha sido causa de innumerables debates. En este video lo que vamos a tratar de hacer es profundizar en ellos, sobre lo que podría suceder cuando dejamos este mundo. Así que quédate conmigo y exploremos juntos. Basándonos en la premisa que decíamos desde un principio, las creencias religiosas han ayudado durante muchos siglos a las personas a encontrar un consuelo y a darle algún sentido a la vida después de la muerte. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos, pero sí tenemos que reconocer que nos ayudan y detrás de todo nos enseñan y nos guían a tener un propósito en la vida. Vamos a iniciar toda esta reflexión desde el punto de vista de las creencias religiosas, que considero una de las partes más fuertes. Las religiones han jugado un papel muy importante y crucial en definir lo que sucede después de la muerte. El cristianismo, por ejemplo, cree en la resurrección y en la vida eterna, en el infierno, en el cielo. El hinduismo cree en la reencarnación, un ciclo de renacimiento basado en el karma acumulado. El budismo también enseña el ciclo de la reencarnación, pero con el objetivo final de alcanzar el nirvana, es decir, la liberación de este ciclo. Tenemos que darnos cuenta que este tipo de creencias ayudan a encontrar consuelo a las personas y, por supuesto, sentido en la vida y la muerte. Pongamos un ejemplo acerca de estas creencias que para muchos puede sonar un poco fuera de lo común, pero al fin de cuentas es una creencia. Un ejemplo claro es el de los funerales en el Tíbet, donde los budistas practican el entierro celeste. Por si no lo sabías, ellos dejan los cuerpos al aire libre para que se los coman los buitres, simbolizando el ciclo de la vida y la reencarnación. Para ellos el cuerpo es solo una envoltura que ya no tiene sentido cuando el alma se ha ido. Hablemos un poco acerca de las perspectivas filosóficas que pueden iluminar y sin duda han iluminado por miles de siglos a la humanidad. Además de las creencias religiosas, muchas tradiciones filosóficas han abordado el tema de la vida y de la muerte de manera diferente. Pongamos el caso de la filosofía griega. Platón hablaba de la inmortalidad del alma y de un mundo de las ideas, donde las almas vivían antes y después de la vida física. En cambio, Aristóteles tenía una visión más materialista. Él sugería que el alma no podría existir sin el cuerpo. La filosofía contemporánea, por ejemplo, algunos pensadores como Jean-Paul Sartre han argumentado que la vida no existe después de la muerte y que debemos encontrar significado en el aquí y en el ahora. Por otro lado, por ejemplo, Kierkegaard, él miraba la cuestión de la vida después de la muerte como un asunto de fe personal y una relación subjetiva con lo divino. Y así podemos mencionar a muchos filósofos que a lo largo de la historia han hablado de este tema que ha fascinado y ha sido punto de discusión para muchos. Podemos encontrar que existe un contraste entre las ideas idealistas y las ideas materialistas y nos damos cuenta que todas estas diferencias de pensamiento han influenciado la cultura y el pensamiento moderno.
Desde el punto de vista científico, la muerte se entiende como el cese de las funciones biológicas. Sin embargo, algunas investigaciones recientes han comenzado a explorar lo que sucede con la conciencia en los momentos posteriores a la muerte clínica. Esto es muy interesante. Los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte han sugerido que las personas suelen experimentar sucesos como flotar fuera de su cuerpo, ver una luz brillante o sentir una profunda paz. Pongamos un ejemplo. Un estudio realizado por la Universidad de Southampton en el Reino Unido examinó más de 2,000 personas que habían sufrido paro cardíaco. Es interesante porque un 39% de estas personas reportaron algún tipo de percepción consciente. Lo interesante es que eso lo sintieron a pesar de estar clínicamente muertos por un periodo corto de tiempo. Estos testimonios nos hacen preguntarnos sin duda si la conciencia puede persistir más allá del cuerpo físico. Es interesante. Bueno, ya que tocamos este tema, hablemos de las experiencias cercanas a la muerte y de algunos testimonios personales. Las experiencias cercanas a la muerte son un fenómeno fascinante, sin duda. Muchas personas que han pasado por esto describen estas experiencias como algo fascinante que puede incluso desafiar nuestra comprensión de la vida y de la muerte. Los relatos comunes incluyen, como lo decíamos anteriormente, sensaciones de salir del cuerpo, ver una luz brillante, incluso el haberse encontrado con seres queridos fallecidos. Estas experiencias son tan vívidas y coherentes que ha llevado incluso a cuestionar la visión materialista de la muerte. Yo tengo un ejemplo muy claro y eso yo lo viví cuando yo era niño. Mi madre vivió una experiencia muy similar a esta. Ella fue una persona que sufrió mucho de muchas enfermedades, muchas cirugías, etc. Hubo un momento en una de las cirugías en la que ella experimentó la muerte. Ella había sido declarada muerta científicamente. Los doctores no sabían cuál era la razón por la que ella había de alguna manera resucitado o vuelto a la vida. Yo siempre recuerdo este suceso porque mi madre lo comentaba y lo explicaba y ella hablaba de esta experiencia como algo muy profundo. Y yo sí recuerdo, porque yo era un pequeño, yo era un niño cuando sucedió esto, yo sí recuerdo que ella hablaba de una luz, que ella miraba una luz a lo lejos y que esa luz la llamaba y la llamaba. La invitaba a caminar hacia allá. Esta experiencia fue muy importante para ella porque marcó su vida después de ese suceso. Hablando desde el punto de vista religioso, su fe se incrementó grandemente. Yo recuerdo cuando ella hablaba de eso y para mí como niño era algo increíble. Para algunos estos sucesos son pruebas de que existe la vida después de la muerte física. Para otros son simplemente resultado de la química cerebral en situaciones extremas. Lo cierto es que independientemente de la explicación, estas experiencias tienen un impacto súper profundo en quien las experimenta. Hablemos de la reencarnación y las evidencias que existen de esto también. La creencia en la reencarnación ha existido en muchas culturas a lo largo de la historia. Algunas personas afirman recordar sus vidas pasadas y aunque estos recuerdos son bien difíciles de verificar científicamente, hay casos que desafían toda explicación lógica. Un estudio realizado por el Dr. Ian Stevenson, quien investigó más de 3,000 casos de niños que afirmaban recordar sus vidas pasadas, reveló que algunos de estos niños podrían proporcionar detalles verificables sobre personas y lugares que nunca habían conocido. Interesante, ¿no? Uno de los casos más conocidos es el de James Leininger, un niño estadounidense que desde pequeño afirmaba haber sido piloto de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo pudo dar detalles exactos de la vida de un piloto llamado James Houston, quien murió en combate a pesar de no haber tenido ninguna relación con la aviación ni acceso a esa información. También hablemos de aquellas culturas donde se celebra la muerte. Y yo hablo desde mi experiencia como mexicano. En muchas culturas la muerte no es visto como algo aterrador, al contrario, sino como parte natural de la vida. Un ejemplo claro es el Día de los Muertos en México, donde las familias se reúnen para celebrar a sus muertos haciendo altares, comida y música. Para ellos la muerte no es el final, sino una transición en la que los espíritus siguen formando parte de la familia. En las ofrendas del Día de los Muertos, los familiares colocan comida y bebidas favoritas del difunto. Se cree que ese día muchos bajan a disfrutar de esas comidas y esas bebidas que tanto les gustaban. Eso nos hace recordar que la conexión que existe entre los muertos y los vivos
nunca se rompe. El misterio de la vida después de la muerte sigue siendo y seguirá siendo un enigma para la humanidad, ya sea que lo abordemos desde la perspectiva religiosa, científica o cultural. Lo cierto es que la muerte es un suceso que todos vamos a enfrentar. Sin embargo, las creencias sobre lo que sucede después nos ofrece consuelo y esperanza. Quizás no tenemos todas las respuestas, quizás creemos que lo que yo creo es lo verdadero, pero lo que sí tenemos es la capacidad de encontrar significado y paz en la vida y en la muerte. La vida después de la muerte sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad y tal vez parte de esa belleza radica en su incertidumbre. Muchas gracias de nuevo por compartir conmigo estos momentos. Si te gustó esta información, esta reflexión, no te olvides darle un like, compártelo si crees que a alguien le pueda ayudar. No olvides suscribirte y por supuesto activar la campana para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video. Una vez más, muchas gracias, yo soy Aníbal, nos vemos en el próximo video.